En esta serie de vídeos vamos a hablar acerca de las bibliotecas y su papel dentro del esquema de compilación en C++ y del programa AR, que es el programa que va a gestionar las bibliotecas. Estructuraremos la exposición en los siguientes puntos. En primer lugar, hablaremos de forma genérica acerca de las bibliotecas. Veremos qué es una biblioteca y cómo se estructura. Y finalmente mostraremos la necesidad de tener un fichero de cabecera asociado a cada biblioteca y cómo puede configurarse este. Y finalmente hablaremos acerca del programa AR y cuáles son sus opciones para su ejecución. Bibliotecas. En la práctica de la programación se suelen crear con mucha frecuencia conjuntos de funciones que son útiles para diferentes programas. Significa que una función que desarrollamos para un programa podría utilizarse en diferentes programas. Y quien habla de una función habla de un conjunto de funciones. Normalmente conjunto de funciones relacionadas o que se escriben para una determinada tarea, por ejemplo, para procesar array, para procesar números aleatorios, etc. Bien, si estas funciones de utilidad quisiéramos utilizarlos en distintos programas, la práctica de copiar y pegar se ha demostrado que no es en absoluto una buena solución. Ya hemos hablado acerca de este problema en vídeos anteriores y bueno, entendiendo que en unas primeras etapas del aprendizaje de la programación es una solución rápida, debemos descartarla desde este momento. Eso provoca que código redundante entre diferentes programas, evidentemente. El mismo código fuente se repite en distintos programas, en distintas aplicaciones. Esa redundancia provoca que en el momento en que se deba actualizar, se deba modificar parte de ese código, el protocolo de actualizaciones o modificaciones resulta bastante difícil de mantener. Primero porque necesitamos conocer en qué programas se encuentra ese código que estamos modificando para intentar propagar esa modificación, para intentar modificar todo ese código y que todo sea coherente. Sin embargo, es complicado realizar esta tarea de mantenimiento y por lo tanto finalmente lo que solemos obtener es un software incoherente en el sentido de que tenemos distintas versiones de las mismas funciones en nuestros programas. Eso significa entonces que debemos de alguna forma automatizar todo este proceso. Las bibliotecas van a constituir o van a proporcionar una solución a este problema. Agruparemos las funciones que usamos frecuentemente en módulos de biblioteca, que simplemente y por simplicidad llamaremos bibliotecas. Una biblioteca, por tanto, contiene código objeto, código que puede ser enlazado con el código objeto de un módulo que usa una función de esa biblioteca. Así, nosotros simplemente tendremos que escribir el código que utiliza esa función de biblioteca, esa clase compilada en una biblioteca y no tendremos que volver a copiar el código fuente. Y lo que es más importante, o tan importante, solo existe una versión de cada función, de cada clase. La actualización de esa función, de esa clase, implicará únicamente recompilar el módulo donde está la función, la clase, sin necesidad de modificar nada más. Bien, siempre y cuando, por supuesto, que la modificación que se realice sea modificación del cuerpo de la función, del cuerpo de un método de la clase. Si se modificara la cabecera de la función, en ese caso
habría que modificar evidentemente los módulos que llaman a la función, ya que al añadirse parámetros, al eliminarse parámetros formales, habrá que actualizar la llamada, el número de parámetros reales adecuadamente, así como si modificáramos el orden o el tipo de los parámetros. Por lo tanto, si no se modifica la cabecera de la función de los métodos, no habría que hacer nada más. Evidentemente, siempre y cuando los proyectos se mantengan mediante ficheros Makefile. De esa manera, todo el mantenimiento y la actualización pues, se realizará de forma automatizada y el esfuerzo se reduce drásticamente. Esta modularidad, además, redunda en una disminución del tamaño de los ficheros fuentes, porque únicamente escribiremos en los ficheros fuentes las llamadas a las funciones de biblioteca. En el caso de utilizar una clase, simplemente la declaración de un objeto y no incluiremos su definición. Se trabaja con dos tipos de bibliotecas, las llamadas bibliotecas estáticas y las bibliotecas dinámicas. En nuestro trabajo y en el desarrollo de la asignatura trabajaremos únicamente con bibliotecas estáticas. Las bibliotecas dinámicas es simplemente una especialización y no son de nuestro interés en este momento. Las bibliotecas estáticas se llaman así porque el enlace que se realiza es un enlace llamado estático en tiempo de compilación y este enlace genera un archivo ejecutable con todos los símbolos y módulos incluidos en el archivo ejecutable. El enlace, por lo tanto, se realiza antes de la ejecución del programa, lo que significa que cada vez que alguno de los módulos se modifica, pues deberá repetirse el enlace para generar una nueva versión del programa ejecutable. La ventaja es evidente, una vez que se genera el ejecutable ya no depende de ninguna biblioteca, porque todo el código que se va a ejecutar está autocontenido y por lo tanto es más fácil su distribución. En cambio, las bibliotecas dinámicas son módulos o son bibliotecas en los que sus módulos se cargan en tiempo de ejecución. Son archivos independientes del ejecutable y cada vez que se requiere un módulo o una función, mejor dicho, incluida en un módulo de una biblioteca dinámica, debe realizarse el enlace en tiempo de ejecución. Por lo tanto, puede adivinar que, aunque los ejecutables suelen ser ligeramente más pequeños, el tiempo de ejecución es mayor porque se debe enlazar y cargar el módulo que se requiere durante la ejecución del programa. Nosotros, como dije, nos vamos a centrar en las bibliotecas estáticas. Bien, pues una vez realizada esta introducción, vamos a ver cuál sería la estructura de una biblioteca. Las bibliotecas se estructuran internamente como un conjunto de módulos objeto. Cada uno de esos módulos será el resultado de compilar un fichero de código fuente. Ese fichero de código fuente puede contener una o varias funciones. Si estamos hablando de clases, pues el fichero de código fuente contendrá la definición de una clase. La extensión por defecto de las bibliotecas, siempre hablando de bibliotecas estáticas, es .a y sus nombres empiezan por lib. Así pues, si hablamos de, por ejemplo, la biblioteca ejemplo tiene asociado el fichero libejemplo.a. O sea, siempre van a empezar por la palabra lib, por el prefijo lib, y siempre van a terminar en .a. Sin embargo, nos vamos a referir a la biblioteca ejemplo. Bien, así que debe distinguir entre la biblioteca ejemplo y el fichero de biblioteca libejemplo.a. Esto será fácil de entender con la práctica. Bien, y veamos cómo se puede componer un fichero de biblioteca a partir de uno o varios ficheros objeto. Para el ejemplo vamos a utilizar
el fichero libejemplo.a, o sea, vamos a escribir la biblioteca ejemplo, que va a consistir en una biblioteca que oferta 10 funciones. Vamos a ver 3 casos diferentes para que vea que se pueden trabajar con distintas estructuras obteniendo la misma funcionalidad. El primer caso consiste en una biblioteca formada por un único fichero, objeto, funcs.o. Ese fichero es el resultado de compilar un fichero fuente llamado funcs.cpp. Ese fichero fuente contiene el código de 10 funciones. Así pues, el fichero cpp se compila generando el objeto y ese objeto se emplea por el programa AR, que veremos posteriormente, para generar esta biblioteca. Por lo tanto, la biblioteca contiene un único fichero objeto. El segundo caso es el extremo opuesto y es una biblioteca, consiste en una biblioteca formada por 10 ficheros objeto, fun01.o hasta fun10.o. En cada uno de esos ficheros es el resultado de compilar un fichero fuente, de fun01 a fun10 cpp. Importante, cada uno de ellos contiene una única función. Por lo tanto, el resultado de compilar los 10 ficheros cpp en sus correspondientes objetos y empaquetarlos para formar la biblioteca lo vemos en este esquema. Tenemos una biblioteca formada por 10 módulos objeto. Cada uno de ellos contiene una función. Y un caso intermedio podría ser el que presentamos aquí. Una biblioteca que se forma a partir de 2 módulos objetos, como ve aquí, libejemplo.a, este sería la biblioteca con los 2 módulos objeto, de manera que esas 10 funciones que estamos utilizando se reparten entre estos 2 ficheros objeto. Por ejemplo, la primera podría contener 4 funciones, la primera 6 y la segunda 4, o al revés, el ejemplo es, bueno, en este caso es indiferente. El caso es que nos encontramos con que una biblioteca realmente debería llamarse objetoteca, colección de módulos objeto. Por favor, nunca la llame librería. Y para finalizar con este primer apartado, justificaremos la necesidad de que cada fichero de cada biblioteca, contenga un fichero de cabecera asociado. El fichero de cabecera asociado a la biblioteca será la interfaz de la biblioteca. Contendrá los recursos ofertados por la biblioteca. Algunos hablamos incluso del escaparate de la biblioteca. Esta oferta puede configurarse de manera que no es preciso ni siquiera conveniente, en general, ofertar todos los recursos que forman la biblioteca. De hecho, considere que algunas de esas funciones que están incluidas en los módulos objeto que forman la biblioteca son funciones instrumentales, funciones auxiliares que no tienen ningún interés ser ofertadas fuera de la biblioteca. O sea, simplemente se usan como, repito, funciones instrumentales. Así pues, si consideramos el mismo ejemplo que hemos visto hace un momento, en el que tenemos tres casos posibles de la misma biblioteca, observe que están formados por un distinto número de módulos objeto. No obstante, la biblioteca contiene el código objeto de 10 funciones. Así, ese código objeto de esas 10 funciones están en la biblioteca independientemente de cuál sea la estructura, independientemente de que tengan un fichero objeto, que tengan 10 o que tengan 2. Podemos configurar el fichero de cabecera de la siguiente manera. Por ejemplo, en el primer caso, no tiene que ver con los casos que, como hemos comentado anteriormente, ofertamos el 100% de las funciones. Aquí lo tiene, el fichero .h contiene los prototipos, las cabeceras de las 10 funciones. En el segundo caso, ofertamos un 50%, ofertamos 5 funciones, la 1, la 2, la 5, etc. Y en el tercer caso simplemente ofertamos 2 funciones de las 10. Así pues, nosotros podemos configurar nuestra oferta en este fichero .h de forma que el usuario de la clase simplemente verá lo que nosotros le indiquemos en el fichero .h. Así pues, en el fichero .h
escribiremos las cabeceras de las funciones y en el fichero que utiliza esa biblioteca, utilizando la línea include, dispondrá de las funciones que ofertemos en el punto H. Simplemente habrá que compilar adecuadamente.